Periodismo en primera persona. Periodismo en primera persona es un programa que intenta ubicar al comunicador del otro lado del mostrador. El entrevistador siendo entrevistado. Periodismo en primera persona por BCN Radio. Periodismo en primera persona es un programa que intenta ubicar al comunicador del otro lado del mostrador. El entrevistador siendo entrevistado. Periodismo en primera persona por BCN Radio. El invitado de hoy nació el 5 de febrero del año 1949 en la ciudad de Buenos Aires. Es periodista egresado del Círculo de Periodistas Deportivos. Trabajó en los diarios Clarín, La Razón, El Mundo, La Voz, entre otros. Formó parte de las redacciones de las revistas El Gráfico, Goles, El Equipo, El Toque y El Clásico. También trabajó en Radio Belgrano, Radio Nacional, FM La Tribu y Radio Excelsior. En televisión formó parte del plantel de fútbol de primera durante varios años, programa que se emitía por Canal 13. Es autor de los libros Obras Maestras del Error, Pozo Vacante, Corazón y Pases Cortos, Diccionario Fobal Club, La Imaginación al Potrero y En Cancha Chica. Es uno de los fundadores de la Escuela de Periodismo TEA y Deportea. A su vez, es el director de un sitio web dedicado a la microficción y a los cuentos cortos llamado Cuentos y Más. Actualmente se desempeña como columnista en el diario Página 12 y viene de presentar su nuevo libro en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Qatar, Volver a Vivir, Diario de un Viaje Alucinante. Hoy viene a hacer periodismo en primera persona un nene que hizo escuela en el periodismo. Bienvenido, Juan José Pano, a BCN Radio. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias. Qué presentación, con qué trayectoria. Qué viejo que soy. No, qué trayectoria, diría yo. Así que, bueno, bienvenido a esto que se llama Periodismo en Primera Persona. Ante todo le voy a decir que la responsabilidad de lo que suceda en este programa es exclusiva de Ariel Sher. Digamos, cualquier reclamo va por esa ventanilla, porque él ha sido quien lo nominó, digamos, de un maestro a otro maestro, podríamos decir. Pobre Ariel Sher. Así que él ha sido participante. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé cómo subo esto. A ver, ahora te digo, ¿cuál estás? Supongo que será este. No sé si está enchufado. Este podrá ser este. No sé hola. Sí, este. Ahí está. Ahí va. Perfecto, ahí arreglamos los temas. Ahora estoy como en la radio. Exactamente. Entonces empezamos. Yo te decía fuera de aire de que esto se trata. Vamos a hablar de periodismo, pero no solo como un objeto de análisis del periodismo en general, que es muy interesante y hay mucho para decir en los tiempos que corren, sino también desde la experiencia subjetiva de la construcción del oficio, digamos, ¿no? Vamos a hablar de tu vida. En síntesis, los periodistas no están tan acostumbrados a hablar de ellos mismos. Sí, cuesta pero mucho. Que es bueno, porque es bueno no ser generalmente más protagonista que las noticias, pero en este caso vamos a invertir el orden y vamos a hablar de la vida de Juan José Pano, que quería empezar. ¿Por qué te dicen el nene? Supongo yo, esta es una pregunta recurrente, ¿no? Supongo yo que tiene que ver con que empecé de muy chico. Era muy pibe, tenía 17 años, empecé a trabajar en Clarín y era nene venía, nene anda a comprar cigarrillos, nene hace café. Y yo creo que es eso, creo que viene de ahí. La verdad es que no lo puedo precisar, pero me imagino que es de ahí. Así que el nene viene por eso. Sí, qué sé yo, siempre me gustó jugar, digo. Creo que me cabe el apodo por esto de que toda mi vida traté de jugar a todo. Me gusta mucho jugar a todo, a lo que sea. Y tengo la suerte de tener 2 nietas, así que la posibilidad del juego infantil lo he recuperado primero con mis hijos y ahora con mis nietos.
¿Cuántos con hijos? mis nietas. Tengo 2 hijos, Juan y Lucía. Así que y 2 nietas, o sea que con eso la cuota de lúdica está toda completa. Está completa. Jugamos a todo y me parece que hay que, qué sé yo, es una manera también de distraer el destino, ¿no? El juego. Por eso, arrancando así medio random, como se dice ahora, así aleatorio, ¿cómo crees que los que te conocen te definen a vos como periodista y como persona, los que te conocen más íntimamente? No sé, la verdad. O te lo cambio. ¿Cómo te gustaría que te definieran? ¿Qué te resultaría halagador? Como persona, como una buena persona. Que me parece que con eso alcanza. Un tipo digno. Y creo que lo soy. Es probable que esa sea la mirada que tienen algunos sobre mí, es probable que haya otros que no. Y es lo mismo, y esto mismo lo traslado al periodismo. Yo traté toda la vida de hacer periodismo lo más dignamente posible, y lo más juguetonamente posible, además, por eso lo de la cosa lúdica. Y creo que va por ahí. No estoy muy seguro. Alguna vez me puse a pensar cómo me verán a mí, y te lo pensás medio dramáticamente. ¿Quién va a escribir mi necrológica? Claro. ¿Qué van a poner en mi epitafio? ¿Quién va a escribir la necrológica? ¿Ariel Sherry? ¿Qué va a poner? Algún adelanto hay, porque alguna vez viste que los tipos por alguna razón hacen un repaso de la vida de uno, pero supongo que debe ir por ese lado, ¿no? Me gustaría eso, que digan que ejercí dignamente este oficio, que considero un oficio, y con eso creo que estaría conforme. Bueno, ¿y qué cosas todavía te emocionan? Todavía me emocionan ciertas cosas, me emocionan muchas cosas. Que no es ni más ni menos que, podríamos decir, las cosas importantes de la vida. Sí, me emocionan, en principio, mis nietos. Mis nietas me emocionan todo el tiempo. ¿Cómo se llaman? Pero es muy importante esto. Se llaman Catalina y Bruna. Catalina es hija de mi hija Lucía, y Bruna es hija del hijo de mi señora, de Federico, que es como un hijo, que por otro lado es hijo de Fernando Ferreira, otro periodista. Me emocionan ellas todo el tiempo. Hace poco volví de Qatar y me recibieron, cuando volví al Mundial, me recibieron con un cartel de bienvenida y me cantaron la canción esta, muchacho, el hit del Mundial. Y eso fue te desarmó un poquito. Impresionante, me desarmó. Y después lo volvieron a hacer cuando presentamos el libro en la Feria del Libro. Las dos estuvieron ensayando mucho, se fueron vestidas con la camiseta de Argentina, que se estuvieron ensayando mucho, y cantaron la canción. Terminamos la presentación con ellas cantando Muchacho. Ahora nos volvimos a ilusionar. Y fue maravilloso, porque dijeron después, pues les daba mucha vergüenza subir ahí. Entonces dijeron, subimos como un tomate y bajamos como 2 estrellas. Estaban felices por alucinada por haber participado de eso. Y eso emociona. ¿Cómo que no? Eso emociona. Me emociona en muchas cosas que el fútbol me emociona. Te sigue emocionando. Me sigue emocionando el fútbol. Me sigue emocionando. Me emocionaba el otro día viendo cuando la selección argentina jugó contra Australia. Me emocionaba ver a los chinos con la camiseta de la selección argentina.
Aparte, la estrategia de marketing estaba con las letras en chino. Escrito en chino, digamos. Si se vendían ahora, no, ¿cómo se van a vender esa camiseta? Sí, digo, te hace pensar que en cualquier momento Tapia es el ministro de Economía. Digo, el tipo ha generado un vínculo con la FIFA indisoluble. Extraordinario, con el mundo, con la FIFA y con el mundo. Ha generado entre paréntesis, qué golazo hizo Messi. Sí. Otra cosa. Bueno, eso, verlo jugar a Messi me sigue emocionando, me emociona la música, me emociona el cine, la vida. Creo que la última vez que lloré en el cine hay una película que trabaja Mercedes Morán y que es una película extraordinaria, se llama Siga el baile, o que empiece el baile, sí, o algo así, empieza el baile. Y escuchar a Piazzolla en la despedida de un amigo, la amistad me emociona, el sentir tan cerca y tan fuerte el vínculo con los amigos. Digo, lo más humano. Me refiero a no solo a los míos, a lo que me pasa a mí con eso, sino sentir, ver a otras personas en relación de amistad es algo que me emociona. A mí eso es lo más humano, de lo más humano que hay. Sigue siendo, a pesar de todo, lo más humanizante, es lo que más emociona a las personas, y sin embargo no tiene tanta fama. Sí, no tiene tanta prensa, justamente. Y haciéndote recorrido, vos naciste en la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué barrio sos? Nací en Palermo, Gorriti, me crié en Gorriti y Mario Bravo. ¿Te criaste ahí? En ese barrio, digamos, ahí alrededor de ese lugar que lo ubico como mi lugar en el mundo de la infancia, que era la casa de mi abuela, de la casa de mis abuelos. Yo vivía por ahí, vivía con mis padres, pero vivíamos en un departamento de medio ambiente, entonces estaba mucho en la casa de mi abuela y viví en varias casas de los alrededores de ahí. Ese es mi lugar en el mundo, es ese barrio. Teníamos una canchita de fútbol ahí a la vuelta, que en la calle Mario Bravo lo llamábamos el Maracanario Bravo, y ahí jugábamos. Ahí está. ¿Y era el nene pequeño, era bravo, o era de bastante lidero, o era así tranquilo? No, tranquilo, no, era muy... Era un pibe tranquilo. ¿Ahí ya daba señales que el periodismo, la comunicación era lo tuyo? ¿O fue una casualidad? Es una mezcla rara. Muchos de los periodistas que terminan por casualidad. Es una mezcla rara. Me gustaba escribir. Yo escribía en el colegio. Yo iba al colegio, ahora se llama República de Irán, la escuela 13, que está ahí en Cabrera y Mario Bravo. Mi nieta va a una de mis nietas va a ese mismo colegio. Ahí fue mi familia, todo, mi padre, mi tío, todos fueron a ese mismo colegio. Tiene una piedra fundacional. Sí, digamos, sí. Y ahí me daban para escribir composiciones y bueno, por lo general me las rebuscaba. Pero llegué al periodismo de casualidad. Yo había empezado a estudiar periodismo en una escuela que desapareció, que se llamaba Escuela Argentina de Periodismo. Pero no estaba muy lejos de sentirme periodista, y fui a buscar trabajo a Clarín por casualidad, medio por un contacto, y Juan de Biase, que era el jefe de la sección deportes, me preguntó si yo escribía. Le dije que le conté esto, que escribía en el colegio. Me preguntó si me gustaba el fútbol. Obviamente sí, yo iba a ver mucho fútbol porque me llevaban mucho los amigos de mi papá, me llevaban a todas las canchas, y me tomaron una prueba y 2 pruebas y quedé ahí y empecé a ser periodista, como decías, de casualidad. Y bueno, el libro último se llama Un viaje alucinante. Sí. ¿Podemos decir que el periodismo es un viaje alucinante? Y para mí sí, ha sido un viaje alucinante porque empecé a descubrir un mundo increíble. En esa época eso era el diario Clarín. Yo primero entré en deportes,
después pasé a policiales, colaboraba en deportes y en policiales, y a la vez empecé a trabajar en el diario El Mundo. Y en los ratos libres recién miraba el Congreso y le contaba al fotógrafo que alguna vez trabajé también en el Congreso, porque en el año 73 con un periodista de Clarín, un entrañable periodista, el alemán Jorge Gettling, con él empezamos a trabajar en el Congreso en una cosa que era ordenar los padrones para las elecciones del 73. Eso fue en el 72. Entonces miraba la cúpula del Congreso, digo, pensar que yo ahí hace 30.000 años ordenábamos los padrones, ahora que estamos en época de elecciones, ordenábamos los padrones que estaban arrumbados para esas elecciones. Una cosa rarísima. Así que bueno, empecé a trabajar ahí de casualidad. Hablabas de la linda vista, tiene el estudio Emilio Corbiera acá de BCN Radio, ¿no? Extraordinaria. Uno de los privilegios de venir acá al estudio de la radio de la Biblioteca del Congreso. Y hablando de la Biblioteca del Congreso, me imagino que la conocías de varias, en algunos de tus libros de investigaciones. Has pasado por aquí, como todo el periodismo deportivo. Sí, no, pero pasé por haciendo periodismo deportivo, periodismo general. Hice bastantes. Recuerdo una investigación que hicimos acá, eso era para Página 12, a propósito de cómo se conmemoraba el 24 de marzo, desde el 76 en adelante. Y bueno, y todo ese trabajo lo desarrollamos en esa biblioteca. Donde había, en la hemeroteca de acá es donde había muchísima más información, y además muchas veces por distintos motivos pasamos por esta hermosa hemeroteca, también por la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, que también está buena. Claro. Pero cuando uno decía la hemeroteca se refería a esto, claro. En mis épocas de joven periodista. Sí, siempre decimos, porque yo además hago la prensa institucional de aquí, que es la hemeroteca más importante de Latinoamérica. Digamos, no es solamente de nivel nacional, sino a nivel regional. Así que, bueno, y como a usted le gusta jugar, vamos a hacer el primer juego que tiene este programa por participar, para no entrar tan filosófico y tan profundo, pero sí lo vamos a hacer pensar. No sé si a usted le gusta el cine, la saga de Volver al Futuro, de Steven Spielberg, ¿la conoce? Sí. Bueno, nosotros hicimos un acuerdo con Steven, que necesitaba un poco de publicidad, como son estos canjes ahora modernos en la comunicación, y a cambio de eso, le pedimos un favor, que nos preste el DeLorean. Por eso está que el DeLorean, para los que no vieron la saga, es un auto que es la máquina la máquina del tiempo. Sí. Entonces, esta sección se llama Minuto DeLorean y consiste en que usted, el invitado, elija un punto de su vida para volver al pasado, ya sea para volver a vivirlo o para cambiar el curso de lo que sucedió después. Acá en la película no se puede, pero acá sí lo puede hacer. Eso es una decisión propia. Sí. Así que el minuto de DeLorean es tuyo, José. Tengo que ir a tu pasado. A mi pasado, a ver si... Un punto de tu vida, es un juego. Si lo cambio o no lo cambio. O para volver a vivirlo. Eso puede elegir. Para volver a vivirlo, la infancia toda, completa. A la casa de Gorriti de Mario Bravo. De Gorriti y Mario Bravo. Y sobre todo a la primera vez, ¿no? ¿Cuál de ellas? A todas las primeras veces, que tienen que ver también. Algunas tienen que ver con esa casa. Mi debut sexual fue en esa casa, en esa ¿Edad? ¿Se puede en Gorriti confirmar? y Mario Bravo. Creo que tenía 16, 17, no me acuerdo bien. Era bastante grandote ya. Sí. Y había, no sé por qué había quedado la casa sola y ahí bueno, Gorriti y Mario Bravo. De la primera vez que jugué al fútbol, la primera vez que fui a la cancha. ¿Cuál fue? ¿Se acuerda? Mi recuerdo de las primeras veces de la cancha es iba a todas las canchas, porque a mi papá no le gustaba el fútbol, pero a sus amigos sí. Entonces, como yo era un pibe muy futbolero, entonces me llevaban al bar
de la esquina de la casa de mi abuela, y ahí me paraba en un banquito y decía las formaciones de los equipos de memoria, sabía las formaciones de todos los equipos, era un clásico. Entonces ya pintaba de periodista de joven. Era un clásico de esos tiempos, ¿no? Claro. Estaba el equipo completo. Musumeci, Colman y Edwards, Lombardo, era todo así. En época donde no estaba todo publicado por todas partes, sino que había que No, pero como los equipos eran siempre los mismos. Eso era fácil. No, era fácil. Hoy sería difícil. Porque no cambiaban. Hoy no tengo la menor idea. Yo veo los jugadores hoy y digo, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? ¿Cuándo debutó este? ¿A dónde jugaba el año pasado? Bueno, no tengo la menor idea. Y lo fuerte, la otra vez lo hablábamos con Coan, con Martín Coan, hablábamos de esta cuestión, ¿no? Que es la llegada a la cancha de Boca, segundo piso, la segunda bandeja, la entrada a la cancha y ir caminando y encontrarme con el verde. Con el verde césped. El verde césped. El verde, las líneas blancas y el verde y las líneas blancas me provocaban una emoción incomparable. Me llegaba apurado para hasta ahí asomarme para poder ver eso. Y eso era el fútbol para mí. Y eso era una síntesis del fútbol. Sigue siendo. Pasó mucho tiempo, pero sigue siendo así. Sigue siendo así para mucha gente. Yo pensé que a mí solo me pasaba eso, pero no, yo creo que por ahí en algunas canchas se entra por otro lado, es diferente, pero los que iban por ahí a la cancha de Boca me transmiten sensaciones muy... Yo no quiero ser autorreferencial, pero me sucede exactamente. He ido a la cancha mucho de joven, mucho tiempo sin ir, y he vuelto ahora de más grande. La sensación esa de cuando entra y ve el estadio, las previas del partido, sigue siendo la misma emoción, a pesar de que es otro marco, incluso otro acceso, otra tecnología, sí. otra forma de llegar, y incluso donde te sentás y cómo vivís el partido. Pero esa emoción es idéntica. Sí. Así que bueno, volvería a eso y no cambiaría nada de eso. Por supuesto. Quedaría eso tal cual. Muy bien gastado entonces el minuto de Gloria. Digamos, muy bien gastado, se lo vamos a pasar al amigo. Sí, lo que pasa es que también suele pasar con estas cosas que los recuerdos le ponen una pátina dorada a las cosas, ¿no? Y por ahí uno fantasea. Yo durante mucho tiempo creí que había hecho un gol yo jugaba al fútbol en Defensores de Almagro, que era un club de barrio que desapareció, y creí que había hecho un gol en un partido contra River, que perdimos 4-1, y que yo había hecho un gol de tiro libre. ¿De qué jugabas? De 8. Y la verdad es que no sé si es verdad. ¿Cómo lo soñaste? Con los años, digo... ¿O lo escribiste en alguna de tus historias? Pero esto es verdad. Yo hice un gol en la cancha auxiliar de River. Es verdad que jugamos un partido... El Tigre Gareca en una nota decía, yo a veces agarro cuando me llega la pelota, ¿verdad? Cuando la paro y la paso, digo, yo habré sido jugador de fútbol, ¿no? No se acuerda cómo era todo eso. Decía. Sí, en realidad lo que haces es los recuerdos, los barnizás, los dorás un poquito, los lustrás, y a veces no son tan así, tan nobles. No eran tan nobles, ni era tan maravilloso todo eso de la infancia, pero en general yo tuve una infancia muy linda, muy feliz. Sueños por cumplir, cuentas pendientes, arrepentimientos. Elegí una de las 3 para contar. O sea, por la positiva, por la negativa. Y siempre hay de todo, ¿no? Arrepentimientos. Sí, tengo arrepentimientos. Uno de las cosas de las que me arrepiento, y cuando recuerdo mi propia historia, es no haber trabajado más en contra de la dictadura en su momento. Vos cubriste el Mundial 78.
Yo cubrí el Mundial 78, estuve afuera en el 76, 77, y yo tengo la sensación de que podía haber hecho más. Hice algunas cosas. Porque se te reconoce como algunas cosas y se te reconoce como parte de la camada de periodistas deportivos que en esa época también después hicieron mucho el después por los derechos humanos. Sí, bueno, después sí. Pero vos te arrepentís de no haber en el momento. De no haber denunciado después era más fácil. Después era más fácil. Claro. Era más difícil y el miedo era paralizante. Ayer lo hablábamos en la presentación de un libro de Fernando Ferreira, El exilio interior. Justamente hablaban sobre eso, sobre los que se fueron y los que se quedaron. Y yo lo comparaba un poco con la pandemia, ¿no? Que fue como una pandemia de 7 años, que el enemigo generaba un temor tremendo, como el COVID generaba, y él murió de COVID, generaba pavor, y uno se encerraba y se ensimismaba y bueno, y de algún modo eso nos pasaba, pero creo que podría haber hecho más. También lo miro en perspectiva, ¿no? Lo miro desde ahora. En ese momento el miedo era fuerte, el miedo era muy grande. Igual nos reuníamos, hacíamos cosas por la recuperación del gremio de prensa, pero si de algo me arrepiento es de eso. Estamos hablando de memoria. Vamos a aprovechar el pie que nos da la vida y esta charla para ir a una pausa. Y en este programa, todos en primera persona. La música la elige el invitado. En este caso, Juan José, elegiste justamente Memoria, el tema que habla de esto del gran León Gieco. Así que, pero antes de pasar a la música, te dejo planteado, como nunca se hizo en la radiofonía argentina, la pregunta para el próximo bloque. Aprovechando que sos un gran editor, director, escritor y que has hecho infinidad de títulos, te voy a pedir uno más difícil, que es, si yo te digo Juan José Pano, y el título de tu vida periodística, ¿qué pondrías? Pensalo y me lo decís después de la pausa. Puedes hacer una bajada, ¿no? Para explicar un poco. Sí. Lo hacemos así. Bueno, esto es BCN Radio, esto es periodismo en primera persona. Un lujazo que nos damos acá con Juan José Pano. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento.
todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo. BCN Radio. Podcast de literatura, deportes e información parlamentaria. Encontrá todo el contenido en bcnradio.com.ar. Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala. Albert Camus. Bueno, seguimos con Juan José acá en Periodismo en Primera Persona y quedó planteado el título de periodista. Qué momento. Qué momento. Acá lo hacemos trabajar. Sí. Lo hacemos pensar. Yo le avisé que no era de coyuntura, no le iba a preguntar solamente. Sé que yo lo hacía eso. Hacía algo parecido. Tenía una sección en la revista La Maga que era Trazos. Y en la sección Trazos entrevistaba gente, y entonces le pedía que con las letras de su nombre se definieran, ¿no? Algunos con el nombre, otros con el apellido. Por ahí decía, qué sé yo, Jorge Luz, L de luminoso, U de U. Bueno, y así todo el mundo jugaba. Me acuerdo de Rabinovich, que tuvo un tiempo divirtiéndose con todo eso, Daniel Rabinovich. Y para quien no conoce, es uno de los próceres de Lelutier, claro, uno de los genios de Lelutier. Y entonces alguna vez me puse a pensar, Pano, que es P de qué, Pano con o Juan con J. Juan es más fácil porque es Juan con J de juguetón, de juego, ¿no? Pano con P de periodista, A de amigo, y N de nene, y O de O, que es la capacidad de asombro que creo tener, ¿no? Voy por ese lado. También pensaba mientras me planteabas esto, digo, no tengo que definir con una sola palabra y lo llevo al fútbol, que es siempre el fútbol te ayuda para estas cosas, y yo diría que soy algo así como polifuncional. Alguna vez Mario Mactas decía que y tenía razón, que en general los periodistas navegamos en un mar de conocimiento de 2 centímetros de profundidad, y de algún modo me siento identificado con eso, porque bueno, uno ha tocado un montón de instrumentos y ha manejado un montón de herramientas, y decir, bueno, ¿y yo qué soy al final? Y bueno, soy un poco todo eso, soy esa mezcla de todas esas cosas, ¿no? Porque, qué sé yo he sido periodista de distintas cosas, hice radio, televisión, escribir, los cuentos, inventé juegos de mesa, bueno, un poco de todo. Trabajé en el trabajo en el diario de la Feria del Libro, ese diario que se reparte. Sí, lo usamos. Nosotros acá en la biblioteca fuimos parte de un stand, tuvimos la radio, todo, y usamos el libro, como sería el periódico de la feria. Sí, el diario de la feria, ahora se llama Feriódico, porque antes era diario y ahora es... Estás ahora escribiendo en Página 12.
Estoy escribiendo en página 12. Hice los contenidos de la ex-ESMA, del espacio de deporte y derechos humanos en la ex-ESMA, por pedido de Claudio Morresi, que es un amigo. Sí. Lo hicimos con Roberto Fernández, que es la persona que voy a nominar para que... Estuve estudiando, ya sabe que tiene que nominar, me parece muy bien. Me quedé pensando, lo tenía desde antes que te lo iba a proponer, pero es un gran periodista, Roberto Fernández. Sí, así que entonces... Polifuncional. Un polifuncional del periodismo. Sí. ¿A él le gusta? ¿Le gusta? Sí. Lo dejamos ahí. Ahí se habrás editado y habrás que corregir esas cosas. Bueno, con la biografía que escuchamos al comienzo del programa, data de un carrerón. Pero yo no voy a hacer un repaso de todo. Sí te voy a pedir a vos que hagas los momentos bisagra para vos de tu carrera periodística, en tu propia percepción. Y aparte ahora, mirando en perspectiva, quizás es más fácil de... Es más fácil. Por ahí el momento más bisagra de todos es cuando creamos la Escuela TEA, ¿no? En el 87, y con Carlos Ares, Carlos Zulanowski, Carlos Ferreira, después se sumaron Jorge Búsico, Guillermo Blanco. Ese es un momento bisagra porque el tener que dar clases, siempre nos reíamos de eso, ¿no? Cuando terminamos la primera clase, el primer día de la primera clase, decíamos, bueno, ya dijimos todo lo que sabemos y se terminó. Vos recibías los cursos. Claro. ¿Tenías una frase? ¿Cómo encarabas cada curso o improvisabas? ¿O tenías una...? En general improvisaba, pero me gustaba mucho un ejercicio que hacía y que después se fue trasladando a los demás profesores, que era el ejercicio era poner yo les ponía una pelota de fútbol, a los de TEA y a los de Deportea, y había una inscripción escondida en la pelota. Entonces le pedía que describieran ese elemento que estaba ahí. Jugaba con la sorpresa de los pibes el primer día, estaban todos aterrados, como yo aterrado el primer día. En el círculo de periodista deportivo. No, ahí mismo en TEA, el primer día que daba clase. Y en general ninguno se acercaba hasta la pelota. Entonces fantaseaban, escribían, volaban, describían poco, algunos describían bien, pero en la descripción era incompleta, digamos, algunos, y era variada. Unos veían la pelota que era de un color, otros de otro, algunos le ponían un material, otros otro. Nadie se acercaba para ver bien el color y bien el material, o para tocarla a ver de qué era. Y esta era la primera enseñanza. Además había una inscripción en la pelota que era: hoy es una pelota, mañana puede ser una bomba, y la idea era que esa pelota había sido encontrada en el despacho del presidente, ¿no? Y lo que decíamos a partir de todo eso era que la pelota representaba el periodismo. Había que, para entender el periodismo, había que acercarse a los hechos, había que mirarlos de cerca, había que tocarlos. Si estaban en un incendio, no tan cerca como para quemarse, pero lo suficiente como para entender qué pasó y para poder encontrar todas las respuestas, y ver que hay algo que está debajo y que las cosas no son como parecen. Que una cosa es esa pelota puesta ahí, y otra cosa es esa pelota cuando uno empieza a investigar y empieza a buscar y empieza a darle vueltas. Y de esto después, a partir de ahí, también recurría mucho a una cita de un periodista español que decía que uno no puede decir que fulano de tal es un hijo de puta, pero sí debe decir cuándo, dónde y cómo su madre ejerce la prostitución, ¿no? Y eran, a partir de esos dos ejemplos empezábamos a charlar sobre claro, todo esto. Y a lo que iba antes de contarte este detalle y este ejercicio, es a que nos obligó, el crear TEA nos obligó a repensar la profesión y ver cómo
cómo la habíamos ejercido hasta ese momento y cómo deberíamos ejercerla a partir de eso. ¿Lograste cambiar? Y sí, yo creo que empecé a entenderme mucho más como periodista a partir de TEA. Y hoy con los cambios, agregando a esos cambios propios, que también son los cambios de la era, del tiempo, del paso del tiempo y los medios y la forma en que se hace periodista, con los tiempos modernos, habría que hacer otra revisión de repensarse. Totalmente, se está haciendo. Hay una nueva era inevitable de la comunicación. Hace poco tuvimos una charla sobre inteligencia artificial y me interesó participar de esa charla porque en tratar de entender este nuevo fenómeno que es a nosotros, a los más veteranos, se corre de atrás, digamos. Lo corres de muy lejos, de muy atrás. Sí. Pero aún te pasan cosas como que tenés que desgravar una nota y desgravar una nota te lleva un montón de horas y vos sabés que con la inteligencia artificial lo resolvés en segundos. En segundos. Te desgraba la nota y eso es maravilloso. Ahora a la vez, y entonces esto de que se puede escribir cualquier cosa a partir de juntar datos, saliendo del se pierde un poco el criterio se pierde el contexto, sí. El conocimiento, la sensibilidad la pluma, claro. Se pierde la pluma, digamos. Sí. Y además la sensibilidad para entender el fenómeno, ¿no? Y me da la sensación, lo conozco, no manejo, pero hay que ver cómo se perfecciona, pero que al ir para ese lado, lo comunicacional, duro, pero también el estilo de la pluma. Uno se sigue no solo quien comunica, sino con una forma de comunicar, y eso para mí es intransferible desde el punto de vista artificial, digamos. Sí. Eso justamente es en la esencia, la emoción y la mirada bien subjetiva del que escribe. Sí, se van a acercar de todas maneras, ¿no? Yo creo que un equilibrio. Van a lograr acercarse bastante a estas cosas. Nunca del todo. Digo, el ajedrecista le va a seguir ganando a la Deep Blue. Claro. No, y el lector agudo se va a dar cuenta si lo hizo una inteligencia artificial o alguien estuvo haciéndolo con su propia mano. Sí, pero en lo general no sé. El lector agudo, te digo. En general tenemos más lectores obtusos que agudos. Bueno, ¿cuál es la función del periodista? Ahora que lo repensaste cuando hiciste TEA. Y volví a las fuentes, volví a lo que me dijeron en las primeras escuelas de periodismo: informar, orientar, instruir. ¿Y cómo ves el ejercicio del periodismo hoy en relación a eso? Le agregan entretener y van dejando de lado todo lo demás. Me parece que en general uno lo que encuentra es un entretenimiento, además interesado, ¿no? Un periodista que entretiene a partir de ideas que maneja, que no son propias, ideas de otros. Es un momento difícil. Digo, hablando en general de lo que se ve en todo el cardumen, ¿no? Después uno puede encontrar algunos pescados que dicen, mirá este de colores, con cómo brilla este pescado, que bueno, pero en general vos ves, decís, mirá las cosas que dicen estos tipos, te da te da pudor, te da vergüenza. ¿Cómo pueden decir estas cosas? Estás hablando del periodismo general, no solo del deportivo. Estoy hablando del periodismo, sí, en general, y el deportivo forma parte. El periodismo deportivo se ha convertido en la mayoría de los programas, no digo todo, porque hay tipos que escriben muy bien, que investigan mucho. Tampoco podemos creernos que el periodismo es solamente son lo que son Clarín y La Nación y las cadenas y es ESPN y TN. El periodismo es mucho más amplio, hay mucho en las redes, hay mucho. Sí. Incluso si hay algo positivo de la era es que es mucho más fácil comunicar hoy
que antes por fuera de algún medio tradicional. Claro, por fuera del medio tradicional, ¿qué tenías? Podías pintar en las paredes, una cosa. Hacer grafitis y pintar. Yo siempre fui defensor de los grafitis, me he peleado muchas veces con colegas inclusive, pero ensucian las paredes. ¿Y dónde querés que se exprese? Las paredes dicen que las pintadas son la verdad de los pueblos. Claro. ¿Dónde querés que se expresen? ¿No? Bueno, y ahora está esta posibilidad de expresarse y decir, hay de todo, por supuesto, en ese revuelo hay de todo. Tampoco vamos a creer que las redes son maravillosas. Pero hay tipos en el periodismo, hay muchos pibes con mucha polenta. El Parrotino es un pibe, Ale Wall, Zenosiaín, Sí, es que aparte sobre escritores, no es solamente de crónicas cotidianas, sino que... Bueno, nombraste a Ale Duccini, es sí. otro tipo de esos, hay y de los viejos también, Sher, Gustavo Veiga, Alejandro Fabri, hay reserva, no es que todo está perdido, pero hay mucho de eso en reuniones de producción acordamos que yo digo que acordemos que ver el Congreso desde acá es maravilloso, pero vos decís que no porque me distrae. Entonces discutimos durante 10 minutos si ver la cúpula del Congreso en medio del programa está bueno o malo. Sí. Y merecería 2 segundos el tema, pero se amplía y a lo mejor son 30 minutos de programa, porque el que habla de la cúpula del Congreso lo dice desde la perspectiva del hincha de Boca, que dice que no quiere, y el otro de la perspectiva del hincha de sí, River. también están muy en ese clima de más show de guerra de hinchada para público propio que tratar de meter un poco de... Es muy feo esa parte. Hay mucho show de ese estilo. Es muy fea esa parte del periodismo que me parece que tiene que ver con el periodismo deportivo, que me parece que nace con el diario deportivo Lee, y nace con programas como El Aguante. Yo tengo un aprecio muy grande por Martín Souto, que fue alumno mío en la escuela, en TEA. Matías Martín y él fueron alumnos míos, y lo hemos discutido muchas veces, esto de que esa cultura del aguante, aunque suavizada en los últimos tiempos, en sus inicios, recuerdo que le daba micrófono a tipos que decían, bueno, no existís, sí. y en este país no existís. Tiene una forma, tiene un contenido. Tiene un contenido. Vos sabés que tiene un contenido tremendo. No existís, no sos nada, no existe. Es Videla diciendo no son muertos, están desaparecidos. Y eso dentro de todo te coincido, pero fue un formato que hablaba del hincha, pero eso se trasladó como lógica a los análisis deportivos de todos los programas. Claro. Más, ya es común que por está eso digo el que de empezó, Boca, el de River y algunos otros. El juego es las chicanas entre los periodistas. Que empezó con eso. A mí me caben las generales de la ley. Digo, lo que han logrado es inocular este sentimiento de odio hacia el otro, que se convierte en algo más fuerte y más importante que el amor por el equipo propio. Y por el juego. Entonces, por el juego y por el equipo propio. Claro. Entonces, cuando el odio vence al amor, es complicado. Estás esperando que River pierda antes que gane Boca, o al revés. Sí. Y eso es horrible. Horrible. Bueno, entonces vamos a cerrar este segundo bloque con la música de Eladia Blasquez. ¿Por qué a ella? Porque por la canción, porque la canción es Buenos Aires, es esta ciudad mía que uno que a uno lo cobija y lo desampara permanentemente. Es una maravilla la letra de cuando uno le presta atención a la maravilla, a la letra de la canción, es maravillosa, porque soy como vos que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires mi ciudad. Y es eso, esta es mi ciudad.
Hemos llegado hasta acá con el amigo Juan José Pano. Esto es Periodismo en Primera Persona. Enseguida vamos al cierre de esta entrevista. Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me gasto los miedos, las suelas y el traje. No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo, porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Aunque me des la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente. Te quiero, Buenos Aires, y a tu gente, y entre tu gente, sin querer, te encuentro. Me encuentro, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. BCN Radio. BCN Radio. BCN Radio. BCN Radio. Historias, entrevistas, testimonios, toda la información. Entrevistas, testimonios, toda la información. BCN Radio, donde todas y todos somos parte. En el espacio cultural de la BCN se realizan exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración, entre otras. Además, cuenta con el Auditorio Leonardo Fabio, donde se proyectan películas de manera gratuita. Para conocer nuestra programación, pueden suscribirse a nuestro newsletter y recibir información periódica sobre todas nuestras actividades. Toda la información en BCN Radio. Periodismo en primera persona. Encontranos en Facebook como Periodismo en Primera Persona y en Twitter @periodismobcn. Escúchanos por BCN Radio. www.bcnradio.com.ar. Bueno, hemos llegado al final, estimado Pano. Espero que haya estado a gusto. Sí, por supuesto. Sí, o sea, Sí. que la pasó bien. La pasé muy bien y además me sorprende que me diga que hemos llegado al final. Que se pasó rápido. Pasó rápido. Se pasó volando. Y esta es una de las cosas de la que siempre hablaba con los alumnos, ¿no? Y respecto de los laburos.
el día que yo decía esto, ¿no? El día que yo en un laburo mire el reloj, quiere decir que me tengo que ir de ese laburo. Es hora de cambiar. Y durante toda esta charla no se me ocurrió es un agrado, le agradecemos mucho. Mirar el reloj ni mucho menos, y me parecía que recién habíamos empezado. Sí, podríamos estar 2 horas más si quiere, porque no sabe las cosas que me quedaron acá pendientes, pero déjeme agradecer a Felipe Michán y a Nicolás Campoamor, que estuvieron en el equipo técnico, que usted sabe que en radio hacen posible que nosotros podamos estar conversando como lo estamos haciendo, a Mariana Salas, que está en la dirección y en la producción. Bueno, mi nombre es Matías Buenilovex y hacemos periodismo en primera persona todos los miércoles 20 horas acá por BCN Radio. Te quería, como pregunta final, antes de la nominación y el mensaje final que le hacemos a todos los entrevistados, te quería preguntar dos cosas. Una es, ¿qué pregunta no te hice en este reportaje que pensabas que le iba a hacer o que te gustaría que te hubiesen hecho? Esto lo vi en otro formato de entrevistas y me lo tomé porque me parece muy interesante. La verdad es que no, estaba abierto a esperar cualquier pregunta, no creo que haya alguna cosa que me hubiera gustado que preguntara y no lo hiciste. Me encantó de estar acá. La verdad que no tengo. Ya que es un maestro, lo tomo como un halago. Sí. ¿Y te queda algún programa, entrevista por hacer? ¿Algo te queda ahí que vos, o al revés, o que veas que hace falta hoy que en este universo comunicacional llenar? Yo creo que me queda pendiente hacer más radio, volver a hacer radio. Me queda pendiente la radio. Acá BCN Radio tomamos nota, digamos, acá, está céntrica, con esta vista, estudio. Hicimos durante la pandemia un programa con Alejandro Apo. Que acá vino aquí. En la radio La Patriada hacíamos un programa, pero lo hacíamos por Zoom, una vez o 2 veces en la radio. Pero la radio es esto. Estudio. La radio es estudio, es operadores que te devuelven una pared, sí. que juegan con vos, que están atentos a lo que decís y de golpe te meten algo que tiene que ver. La radio es eso. La radio es la gente que te llama o que te cuenta que vio, te cuenta cosas. Eso me queda pendiente. Tengo ganas de hacer radio, de volver a hacer radio en algún momento, pero para divertirte. Sí, para entretenerme, para charlar como lo hicimos nosotros, para juntarnos y que esos viejos programas que había en la televisión, eran en la radio esos viejos programas como aquellos de la televisión, en los que lo único que hay es un micrófono y se charla un poco y se habla de estas cosas y se habla de la pasión, que esto es lo más fuerte. Yo me siento un tipo apasionado por cualquier formato de periodismo. Y traté siempre de transmitir eso, de transmitir pasión por lo que hago y les pido a los jóvenes periodistas, a los que eran mis alumnos, y lo hago extensivo a todo el periodismo, que lo hagan con pasión, porque si no vale la pena. Si no, no vale la pena. Mucho no se paga. Entonces, mucho no se paga. Así que, ahora sí, muchas gracias por llegar hasta acá y por la amabilidad de la charla. El nominado para venir a sentarse en su silla a hacer periodismo en primera persona. Te hago un podio. Después me pasen todos los contactos. Te paso los contactos. Uno no tiene celular. Carlos Ferreira, te tengo que pasar el teléfono en línea porque no tiene celular. Y ya es un bicho raro. El tipo que no tenga celular hoy es un bicho raro. Pero es un poeta. Es un poeta extraordinario. Extraordinario. El otro es Roberto Daniel Fernández, Roberto de Fer, que fue compañero en muchos medios y que también hace conmigo el diario de la Feria del Libro. Y el otro es Jorge Búsico, que es uno de los fundadores de TEA y actual director de TEA y de Portea. Bueno, hasta han quedado agendados. Después le vamos a pedir, como usted sabe, por vía privada, una ayudita ahí para los contactos y la producción. Después le paso
le paso la cuenta. Me tiene que invitar a tomar un café. Un cafecito, o sea, acá en el bar Piglia, que lo acaba de conocer. Sí, lindo el lindo bar. bar. Lo conocía porque estuvimos acá cuando presentó Luisa Valenzuela la biblioteca de microficción. Algo que no pudimos tratar, pero que pasó parte de tu vida, le dedicaste un tiempo y un blog, digamos, así que... En la próxima. Es la próxima, y bueno, y vio las pinturas, todo está hecho por Rep, el amigo Rep. Sí, así que un amigazo, un gran amigo. Bueno, ahora sí, el final en este programa, como es periodismo en primera persona, es del invitado, en su caso, así que esta reflexión final para su estudiante de periodismo, para sus nietas, para el nene Pano que recién empezaba a patear la pelota ahí en el Mario Bravo y Gorriti, para quien quiere oír que oiga, este segundo final y esa cámara son todas tuyas. Hay un lema que nosotros tenemos en TEA que lo venimos usando desde hace mucho tiempo y que creo que no pierde vigencia, que es ética, pasión y trabajo. Eso. Impecable. Muchísimas gracias. Pasó Juan José Pano, vino a hacer periodismo en primera persona. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta acá llegó Periodismo en Primera Persona, un programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación. El invitado de hoy